Épale, Venezuela. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 23 de febrero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806. Antes de dar inicio a una interesantísima conversación que tengo prevista para el día de hoy, en nuestro programa, en nuestro espacio, quiero comentar un hecho que me llamó la atención hace escasos minutos. Una noticia que es verdaderamente sorprendente en medio de la cantidad de cosas sorprendentes que han estado ocurriendo después del 3 de enero. Delcy Rodríguez anuncia la designación de Oliver Blanco como viceministro para Europa y América del Norte. La gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esa noticia? ¿Qué de sorprendente tiene? Bueno, de sorprendente tiene que Oliver Blanco era dirigente de Acción Democrática hasta hace algún tiempo, era muy cercano a Henry Ramos, un joven venezolano, profesional, experto, tengo entendido, en relaciones internacionales. Pero lo cierto es que en la propia designación, ella, la presidenta encargada, alude a esta condición de independiente de Oliver Blanco. Es decir, están ocurriendo más cosas o nuevas cosas distintas de aquellas a las que estamos habituados. Aquel sectarismo desbordante, aquel exacerbado sectarismo que caracterizó al gobierno de Chávez, al gobierno de Maduro y al gobierno del chavismo en general. Es decir, hay nuevas situaciones que han motivado estos cambios. Casualmente, hoy vamos a estar hablando con un dirigente ADECO, un viejo dirigente de Acción Democrática, que para mi sorpresa también ya no es, pero lo fue hasta hace 2-3 meses, secretario general de Acción Democrática en Caracas. Voy a darle la bienvenida al profesor Guillermo Miguelena. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Mario, por la oportunidad que me brindan para compartir contigo en tu espacio y con tus radio oyentes. Sí, aquí estuviste hace varios meses en declaraciones que fueron en su momento también, si se quiere, explosivas. Sí. Guillermo, me llamó la atención el hecho, cuando yo te llamé, yo suponía que tú todavía eras secretario general de Acción Democrática en Caracas y por eso te invité al programa porque es importante que un hombre de tu valía política, de tu trayectoria en el campo de la política, digamos que compartiera con nosotros tu visión de lo que está pasando. Sin embargo, me llama la atención el hecho de que ya no eres secretario general de Acción Democrática. Me gustaría que nos explicaras por qué, qué ha motivado ese cambio. Ese es una de las... Oye, problema. ¿Quieres un poquito de agua? Sí. Ya te vamos a conseguir un poquito de agua, el buen amigo. Es una de las tantas arbitrariedades que comete en lo personal Bernabé Gutiérrez en función de secretario general del partido a nivel nacional. Ciertamente, después de reunirse el Comité Directivo Nacional, organismo que por cierto está siendo cuestionado por su composición, ahí se aprobaron unos nuevos estatutos, una reforma estatutaria donde surgió una nueva estructura partidista a todos los niveles. Y la primera reunión que hace esa nueva estructura a nivel nacional, el pasado 3 de diciembre, creo que se reunieron exclusivamente para sacarme del cargo de secretario general. Y eso obedecía, y eso es del común, del público, que mi posición frente a la postura, particularmente de Bernabé, ante este gobierno nacional, originaba por supuesto mis críticas y que no agradaban a la dirección nacional y significaba que yo era un obstáculo para ese maridaje con el gobierno nacional.
Y ¿Quieres tomar un poquito de agua para que nuestro invitado se tome su poquito de agua y pueda continuar conversando con nosotros fluidamente? y por Ajá. supuesto, Dice que había un maridaje entre Bernabé Gutiérrez y el y el gobierno gobierno nacional. nacional. Eso es del dominio público. Ujú. Y luego, por supuesto, una vez que me deponen del cargo, que no sabemos si quienes asistieron a esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional, porque la verdad que ese día yo estuve en el CEN y no vimos movimiento alguno, pero se tomó la decisión, pero participaron. Bueno, yo la acaté disciplinadamente, porque sabemos cómo están los órganos judiciales y sobre todo la influencia que este personaje tiene, que yo vaya a interponer un recurso para que me vayan a negar la solicitud. ¿Tiene influencia Bernabé Por Gutiérrez en el supuesto. sistema judicial venezolano? Por supuesto, porque él tiene un hermano que es magistrado. Ciertamente. Sí, exactamente. Entonces, bueno, siendo realista, digo, bueno, vamos a esperar que pase todo esto. Nos avisorábamos lo que ocurrió el pasado 3 de enero, que deponen a Maduro y se abre la compuerta para la redemocratización del país. Y eso implica, por supuesto, que los propios partidos políticos, que son sustento de la democracia, también se redemocraticen, se legitimen. Y esa es la oportunidad que nosotros estamos esperando para, bueno, participar en cualquier proceso a los efectos de ponernos al frente de la conducción del partido. Cuando tú dices nosotros estamos esperando, cuando te refieres a nosotros, ¿a quiénes te refieres? Me refiero a la militancia, a los activistas, a los dirigentes nuestros, que no están conformes con este binomio, que aun cuando hoy por hoy tienen diferencia, son los responsables del desastre al que han sumido a Acción Democrática. ¿A cuál binomio te refieres? Yo me refiero a Henry Ramos y a Bernabé Gutiérrez. Entonces la gente donde tú participas en una conversación es tema de discusión y tú oyes las opiniones que bueno, la gente quiere salir de ellos. Y eso ha generado una, como diría yo, por no llamarlo tercera vía, sino una opción de auténticos dirigentes que, bueno, les preocupa a este partido, a esta organización a la que en buena medida le han dedicado su vida. Mucha gente que nació, se desarrolló en este partido y le da tristeza al Estado, a la situación en que nos han llevado a esta organización. ¿Puedes mencionar nombres de personas que estén comprometidos en ese cambio de Acción Democrática, rescatar Acción Democrática de las manos de Bernabé Gutiérrez y de Henry Ramos? Mira, lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que para que esto se produzca, para que los partidos se legitimen, habrá que buscar un árbitro, que no es el actual Consejo Nacional Electoral, para que gerencia, administre ese proceso. Porque eso no va solo con AD, con todos los partidos políticos. Y entonces eso va a concitar a mucha de la gente que ha venido opinando y que tenemos en común una posición. Y bueno, vamos a participar en este proceso. Y como la legitimación se da con la participación de la base militante, nosotros tenemos una ventaja que muchos secretarios generales seccionales, que son los que manejan cada una de las entidades federales, están haciendo causa común con nosotros. Los secretarios generales. Sí, que tienen capacidad de movilizar a la militancia. Cuando tú dices los secretarios generales, ¿te refieres a los secretarios generales de la Acción Democrática que dirige Bernabé o también No la es, que dirige Henry no Ramos? Es que hay una sola, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, una sola AD, una sola Acción Democrática. Pero en la práctica funcionan dos. No, bueno. Dos aparatos. Pero hay una sola Acción Democrática que lamentablemente está a la cabeza Bernabé Gutiérrez. Y contra ella es que estamos insurgiendo. Pero no dejamos de reconocer la cuota parte de responsabilidad que tiene la otra facción, la facción de Henry Ramos. Y contra ellos vamos. Y por eso es que estamos llamando gente de uno y de otro sector a que hagan causa común con nosotros con este propósito. ¿Cuándo se va a hacer? Bueno, en la medida que vaya desarrollándose la consolidación de la transición,
bueno, tendrán que llamar a ese proceso electoral. Ok. ¿Qué consecuencias ha traído tu salida de la Secretaría General de Acción Democrática en Caracas? Bueno, mira, una consecuencia lamentable, y lo digo muy responsablemente, bueno, la presencia de la alcaldía de Caracas en la reparación o la refacción de nuestro inmueble en la avenida principal del Paraíso. O sea, la alcaldía de Caracas está remodelando la sede de Acción Democrática en el Paraíso. Así como lo estoy diciendo. Porque eso es parte de los acuerdos para brindarle el respaldo al gobierno. Y esto no es nada nuevo. Y yo he sido uno de los críticos. Porque imagínate, todo el mundo sabe que aquí en el pasado proceso electoral del 28 de julio del 2024, el gobierno nacional salió con las tablas en la cabeza. Un resultado que jamás en la historia democrática del país se había observado. Te refieres al 28 de julio, 28 la de julio derrota del de Nicolás Maduro. Y el primero que sale a reconocer el triunfo fraudulento de Nicolás Maduro es el secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez. ¿Y eso por qué? Bueno, deben ser los compromisos, Mario, que han sostenido, que tienen con el gobierno. ¿Y qué otro tipo de compromisos tienen? Yo diría que esos compromisos están en el orden crematístico, financiamiento del activismo político. Porque ¿qué otro tipo de compromiso puede haber? Porque no hay la menor duda que este gobierno se ha burlado del sistema democrático como tal. Y nosotros somos propulsores de la implantación y de la defensa de ese sistema democrático del país. Ahora fíjate, tú saliste de la Secretaría General, entiendo que en noviembre o diciembre. El 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Del pasado año. Cuando estabas allí como secretario general de Acción Democrática en Caracas, ¿no pasaron por tus ojos, por tus oídos, por tus manos, todas esas informaciones acerca de estas negociaciones crematísticas y de intereses oscuros con el gobierno? Estuve al tanto, al conocimiento de todo ello, pero no era para mi consumo. No, porque yo, por lo general, en las reuniones que hacíamos semanalmente el equipo seccional y los equipos parroquiales, les informábamos a los dirigentes de esos niveles. ¿Me explico? Y la gente estaba consciente. Por eso a mí no me extraña como a ninguno otro que me hayan destituido del cargo, porque ciertamente yo era un obstáculo. Era un obstáculo. Sí. Y como tú, otros dirigentes también se pronunciaban internamente. Claro, por supuesto. A nivel del Comité Ejecutivo Nacional y todo el que se manifestaba así, por supuesto, ya tenía sellada su destitución. Gente valiosa. Me recuerdo el caso de Jorge Ramos Guerra. ¿Cómo no? De Lara, ¿no? De Lara, fue secretario juvenil, el gobernador de su estado. Un intelectual. Bueno, era uno de los críticos. Y lo rasparon. Claro. Y ese CDN que se reunió en noviembre, ¿cómo fue organizado? Bueno, Comité Directivo Nacional, Comité para Directivo quienes no Nacional, conocen el término. Exacto, su sigla significa Comité Directivo Nacional. Bueno, este es un organismo, la máxima autoridad de Acción Democrática, con los estatutos que se pusieron en vigencia en lo que va de siglos, porque antes era la Convención Nacional. Correcto. Sí, eso lo eliminaron. Entonces hay el Comité Directivo Nacional, que hay delegados natos y hay delegados electos. Correcto. Entonces los delegados natos tú no los puedes sustituir. Son los miembros de los organismos dirigentes. De elección. Correcto. Y no de todos, elección. porque en cada seccional Sí. va, por ejemplo, el secretario general y el secretario De organización. O sea, un delegado nato. Así es. La única manera que esa persona no asiste es que lo destituyan, pero va el que lo sustituya a él. Correcto. Y hay por cada seccional 6 delegados de base. Bueno, estos delegados de base no pueden ser sustituidos. No pueden ser sustituidos. Sin embargo, bueno, ellos hicieron un trabajo de sustituir a todo el que le significara un obstáculo para el propósito que se habían propuesto en ese CDN, que era
la modificación de los estatutos, que era reducir en cierto modo la estructura y, lo que es peor, alargarse el periodo de gestión hasta el año 2031. Ahora, ¿por qué lo alargan hasta el año 2031? Porque se suponía que en condiciones como el país venía desarrollándose, la dinámica decía que de aquí a ese momento iba a haber elección de todos los órganos legislativos y de todos los órganos ejecutivos. Entonces ellos estarían a la cabeza de la elección política para manipular y colocar sus piezas, sus fichas a conveniencia. ¿Sí? Correcto. O sea que no tenían otro propósito sano sino ese. Ok, ahora te pregunto, Guillermo Miguelena, nuestro invitado el día de hoy, profesor egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, de larga trayectoria, no solamente en el ejercicio de la política, sino también en la docencia. Él fue hasta el mes de diciembre secretario general de Acción Democrática en Caracas y ha sido destituido por una decisión de Bernabé Gutiérrez y quienes integran la Dirección Nacional de AD. Te pregunto, ¿tu remoción, Guillermo, de la Secretaría General supone también tu expulsión de Acción Democrática o te mantienes como militante de la organización? En absoluto, me mantengo como militante de Acción Democrática, pero por supuesto ejerciendo mis derechos a discrepar de las decisiones de la Dirección Nacional del partido. ¿Y has recurrido de esa decisión ante un organismo jurisdiccional o ante un organismo interno en demanda de que se te restituya tu cargo? Por lo que te decía anteriormente, si nos vamos por la vía jurisdiccional, no hay vida. Y a lo interno menos. A lo interno menos. Claro, porque es como reconocer que se equivocaron. Oye, nos equivocamos y lo destituimos. Vamos a restituirlo, eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. O sea que no hay ningún órgano independiente a lo interno de AD. Porque aquí debe existir un tribunal disciplinario. Que era lo que habitualmente tenían los partidos, el Tribunal de Ética, recuerdo que tenía Acción Democrática. Están en los estatutos, pero no han nombrado a nadie hasta ahora. Sin embargo, bueno, he osado interponer un recurso, porque ya tú sabes que te van a negar la solicitud. Entonces, yo dejo esto a la dinámica. Mañana pasado tiene que haber algún proceso electoral, como se avisora, pues, la legitimación de los partidos convoca a la militancia a ejercer ese derecho a elegir a sus autores en todos los niveles de la estructura. Ok. ¿Ustedes se están organizando? ¿Tienen previsto algún evento, algún encuentro nacional de dirigentes disidentes de Acción Democrática? Bueno, ahorita estamos organizándonos a lo interno del partido, pero y tenemos, por cierto, un evento, y lo anuncio desde ya, vamos a dar la primicia, el próximo 10 de marzo, en la ciudad de Caracas. Nos vamos a señalar el lugar, el sitio donde vamos a realizar ese evento, por muchas razones. Pero el 10 de marzo se van a dar cita en la ciudad capital dirigentes de todo el país. De AD. De AD. ¿Por qué? Primero que nosotros debemos organizarnos dentro de AD. Claro. Y luego, una vez organizado, tender puentes hacia otros sectores del partido, como por ejemplo esa gente que se hace llamar AD en Resistencia. Que son los que están con Henry Ramos a la cabeza. Hemos venido conversando y vamos a seguir conversando. Como también hemos hablado con dirigentes de Un Nuevo Tiempo, de gente de Alianza Bravo Pueblo. Que son partidos nacidos del seno de AD. Y que son afines a nuestro partido ideológicamente hablando, son socialdemócratas. Sí, que lo decimos sin complejo, Partido Socialdemócrata, aun cuando el socialismo está bastante desprestigiado. Así es. Sin embargo, bueno, aquí estamos porque nosotros queremos darle mucho contenido social a la democracia. ¿No temes represalias? No, ¿qué puede ocurrir? No sé, te pregunto. No temo ningún tipo de represalia. Pues son muchos, pero muchos años de experiencia en estas lides. ¿A qué edad entraste Acción Democrática? A los 12 años. Ajá. En la campaña electoral de 1958, montado en un camión aquí en Caracas. Era Betancur el candidato. Era el candidato y me acuerdo que éramos una minoría en Caracas, porque había
La el arrasaba con el entusiasmo Partido de la Comunista, arrasaban carajo. y con URD. Y URD, sí. Sí, sin embargo, bueno, ahí estuvimos. Y ¿Y qué edad tienes ya, Guillermo? 80 años. O sea que tienes 68 años de militancia Así DECA. es, así es. Y afortunadamente todavía Se dice rapidito, ¿no? afortunadamente todavía hay gente viva, Sí. viva que puede dar Testimonio fe de de eso. que eso es así. Qué interesante. Y bueno, imagínate, yo he pasado por muchas cosas aquí y agradecido día de, indudablemente, porque eso me permitió estudiar, Claro. porque había una competencia, porque teníamos que estudiar en aquellos años, los primeros años de los 60. Sí. Y sobre todo aquí en Caracas, donde la situación era bastante fuerte por la guerrilla urbana. Claro. Sin embargo, bueno, ahí teníamos un buen equipo que a nivel seccional lo manejaba el amigo Luis Salas Ochoa. Que después se fue con Prieto Figueroa. Pero regresó. en el MEP, y después regresó sí, también. Sí, cómo no. Ok. Creo que tenemos que hacer la pausa. Todavía nos queda. ¿O ya tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero, cumplir compromiso publicitario de la estación y al regreso continuar conversando con nuestro invitado del día de hoy. Él es Guillermo Miguelena, profesor, graduado en el Instituto Pedagógico de Caracas, dirigente político, ex secretario general de Acción Democrática en Caracas. Así que no se vayan, queridos amigos, queridas amigas, que enseguida estaremos de vuelta con ustedes. Y soy egresado como profesor también de ahí. Exacto, el instituto. Ajá, te pregunto, Guillermo, porque todavía vamos en las redes un rato mientras viene el amigo a leer el informe. ¿Tú eres nacido en Caracas? Sí, ¿En qué parte naciste? en la Cruz Roja. En la Cruz Roja, aquí en la Candelaria. Y nací ahí en el año 46. Pero me crié en la Cota 906. En la Cota 906. No existía la Cota en ese entonces. Correcto. Porque nosotros tenemos una anécdota Ah, que el 24 de diciembre de 1948 mi papá andaba escondiéndose. disculpa, ¿cómo? Que en el año ¿Tu papá? Mi papá, como dirigente del partido, activista del partido, Ajá. cae gallego. Sí. Y el 24 de noviembre, pero el 24 de diciembre, vivíamos nosotros en Sarría. Entonces, bueno, mi papá va buscando dónde nos llevaba y nos llevó a casa de una familia, unas hermanas y su mamá en la Cota 905. Ok. Y de ahí no hemos podido salir. ¿Y sigues viviendo ahí en la Cota No, 905? yo no vivo, pero está la casa. Está la casa de familia. Después se construyó la Cota. A Correcto. partir del 52 la comenzó a construir para ahí. En el año 1952, año en el que yo nací. Imagínate. Ok. ¿Y estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos, Guillermo? Casado con 3 muchachos y una nieta. ¿Y tienen también militancia DECA? Sí, ¿Todo? El mío es dirigente, por cierto que no puede entrar a no Está en el puede entrar exterior. al país, no puede. ¿Por qué? Lo están persiguiendo, le quitaron el pasaporte. Ah, caramba. ¿Va a recurrir al recurso de la amnistía? No hay que esperar a que las cosas se aclaren. Que eso no está muy claro. Mucha confusión. Él sí quiere meterse, pero la mamá ya lo tiene aguantado. Ok. Estaba primero en Uruguay y ahorita está en Bogotá. Ya tiene 3 años en Bogotá. Ok. Vamos. Sí, ya vamos a escuchar un avance del noticiero, amigos, y enseguida continuamos. Después vamos a hablar de Oliver Blanco, a ver qué opina sobre esta designación. Democrática es el papá de los helados, ¿verdad? Así es. La madre y el padre de la política venezolana, aunque muchos desduelan. Vale. Él sabe que con él, Que donde uno se meta con Ciadeco. No, que si este país era de todos los partidos salieron de la Acción Democrática, Sí. todos. Menos Papá de los helados. sí, Copey y los que se desprendieron de Copey. No, ni el Partido Comunista tampoco. El Partido Comunista fue anterior a Acción Democrática. La Constitución. No existe.
Sí, pero sí nació antes. Lo que existe no Sí. tiene ni tarjeta. Mira, pero ¿vas a dar una declaración tú aquí? No. Está saliendo al aire. No, ha sido como peor que la mayoría de los delitos son ahí. Vienen de Ahora, así es. pero los primeros eran de Copay. Sí. Copey salió como Copey y después pusieron cristiano. No, social salió cristiano. Sí, cristiano. sí. Pero a mí lo que creo que lo cristiano fue una trampa. No, como es porque claro, los adecos de un principio se identificaron como un partido de izquierda y surge Copey en el 46 Como un partido de la izquierda como revolucionaria la decía. de la derecha. Vamos, ahora sí. Él es amigo mío. Notirumos informa, el vocero del Frente Amplio Unitario en Venezuela para la campaña senadora de Katia Ospino, Daniel Esteban Telles, indicó que el objetivo principal de la campaña es tomar en cuenta la opinión de ciudadanos colombianos dentro de la nación venezolana, como también lo de los más jóvenes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con subir los aranceles a las naciones que decidan jugar con el fallo del Supremo, que invalidó los gravámenes declarados por el republicano bajo poderes de emergencia en un duro revés a su política económica. Y lo de Hidrocapital merece un capítulo de incapacidad increíble. Ahora los vecinos de la Quebradita 1 en San Martín denuncian, y esto no es raro aquí en el país, denuncian que tienen mes y medio sin recibir agua. Hidrocapital tiene mes y medio haciendo mantenimiento a la zona. Increíble, ¿eh? Informó Notirumbos. 2:29 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Ese decía el carnet mío. 670 AM. Sí, aquí en Caracas. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Les invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. El doctor Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, de compromiso existencial con la salud de los adultos mayores, es también médico intensivista y profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente lo requiera. 0414-309-0806. Argenis Portillo lo recomiendo ampliamente. Y continuamos conversando con Miguelena, con Guillermo Miguelena. Él es profesor graduado en el Instituto Pedagógico de Caracas, viejo dirigente de Acción Democrática, exsecretario general de ese partido en Caracas hasta hace apenas un par de meses, cuando fue removido del cargo, según él le explica, por decisión de Bernabé Gutiérrez y el resto del Comité Ejecutivo Nacional de AD, partido, o mejor dicho, o facción que dirige a esta organización, que de acuerdo con Miguelena, tiene un maridaje con el gobierno del chavismo. Lo ha denunciado abiertamente acá en nuestro programa y ha puesto como ejemplo el hecho de que una vez que lo removieron del cargo en Caracas, la alcaldía de la alcaldesa Carmen Meléndez, la alcaldía de Caracas, comenzó a remodelar la sede de Acción Democrática. Imagínense ustedes, los dineros públicos, los dineros de las arcas públicas destinados a la remodelación de algún partido. Uno se imaginaría que eso lo hacen con la sede del PSV, pero que lo hagan con la sede de Acción Democrática, que es un partido
entiendo que de oposición, o por lo menos su militancia es fundamentalmente de oposición, pues resulta bastante extraño. De allí que Miguel Elena denuncia ese maridaje de Bernabé Gutiérrez con el gobierno. Me gustaría que dieras opinión, Guillermo, acerca de esta designación de Oliver Blanco. Fue compañero de ustedes en Acción Democrática, ahora es viceministro de Relaciones Exteriores para Europa y Estados Unidos. Y dieras una opinión acerca de este proceso que estamos viviendo bajo la conducción de Delcy Rodríguez y el tutelaje de Donald Trump. Bueno, yo ciertamente no conozco el currículo académico de este personaje. Si tiene las competencias, si es apto, honesto para desempeñar esa responsabilidad. Pero que tampoco me extraña, porque aquí se han nombrado ministros que jamás han tenido un cargo público. Yo creo que para que a una persona se le dé una responsabilidad tan significativa como esa, debe tener un cúmulo de conocimiento, un bagaje. Y bueno, si lo nombran, no es de extrañar, porque repito, la práctica ha sido improvisar para nombrar funcionarios. No sé si es para la satisfacción de las cuotas que seguramente tienen con las organizaciones políticas, o quién sabe. No me atrevo a decir que es internacionalista. A lo mejor lo único que pudiera tener en común para una responsabilidad como esa, y sobre todo si se trata de Norteamérica, que a lo mejor habla y escribe el inglés. Le facilita el desempeño de esa función, más nada. Ok, ¿y qué piensa de este proceso político post 3 de enero? Bueno, yo participo de la estrategia que se han planteado. Es que es la primera fase de la estabilización, la reconstrucción, reconciliación y la transición. Esto no puede ser tan apresurado, pero tampoco lento este proceso. Porque bueno, a veces uno ve el desempeño de la encargada, bueno, como que si estuviese actuando para todo un periodo presidencial, y eso es grave porque aquí hay muchos antecedentes, sobre todo el 28 de julio del 2004 y por supuesto lo que ocurrió el pasado 3 de enero. Y por temor a represalia la gente no salió a manifestar su placer, su contento por lo que había ocurrido. ¿Cuándo crees tú que debería producirse la transición hacia un gobierno democrático? Exacto. Pasar de esta dictadura a la democracia. Mira, los técnicos en la materia electoral estiman que un proceso electoral se monta en 6 meses. 6 meses. Eso es lo que estiman ellos. Pero este proceso electoral que se avecina tiene unas características totalmente distintas a los anteriores, porque aquí hay que considerar la diáspora. Hay que considerar la diáspora. Ahí hay 8 millones de venezolanos por fuera. Imaginemos que 5 o 6 son electores. Vamos a equilibrar, 50% sean electores. 4 millones. 4 millones. Bueno, esa gente tiene el deseo de votar para cambiar. Entonces, eso significa que tú tienes que habilitar los consulados, que es donde se registran los venezolanos en donde estén haciendo vida. Donde estén residenciados. Pero todo eso también se puede hacer de manera simultánea. Ese es un proceso que desde mi punto de vista no debe ser tan complejo. Sino tomar la decisión de actualizar el registro electoral de esa diáspora. Exacto. Y bueno, digo yo también que en el caso de quién va a conducir el proceso electoral, no sé si lo pertinente sea nombrar una comisión ad hoc para ese propósito, porque ahorita todo es ilegítimo, todo es ilegítimo. Bueno, entonces, pero como lo que ocurrió aquí, hay una responsabilidad directa que es el Consejo Nacional Electoral, hay que desestimarlo para que ellos arbitren futuros procesos. Entonces,
digo yo que se pudiera nombrar una comisión ad hoc. Aquí hay muchos venezolanos valiosos y con competencia, con capacidad para asumir responsabilidades para conducir estos procesos electorales. Y constitucionalmente eso sería viable. Una comisión ad hoc que dirige el proceso electoral. Bueno, no, eso no está contemplado Por en la eso, Constitución. ¿cómo lo...? Pero le vas a dejar a la... No, te pregunto, ¿cómo Sí. se resuelve, pues? Bueno, como aquí se ha venido violentando la norma, Ujú. todo se ha violentado, ¿qué cuesta nombrar una comisión ad hoc para que dirija el Consejo Nacional Electoral? Con el visto bueno de todo el mundo. O sea, un acuerdo político que conduzca a eso en todo caso. que Tendría que ser, ¿no? A eso específicamente. Ok, vamos a leer preguntas, comentarios, que ya tenemos bastantes en mi Instagram, @MarioVillegas, como también en las plataformas digitales de Radio Rumbo. Dice @Ramón Hernández 15. Buenas tardes, Mario. A mi juicio, ninguna de las dos Acción Democrática sirve. Después de las primarias de octubre y las presidenciales del 28 de julio, quedaron como polvo cósmico, incluido un nuevo tiempo, dice. León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Vivos se los llevaron, vivos deben devolverlos. Gris Navy dice, completamente de acuerdo con la opinión del amigo Ramón Hernández, ya de son polvo cósmico. Aer San Antonio dice, saludos Mario, yo no entiendo por qué al gobierno casi no habla sobre el tema del aumento del salario, pero a cada rato repiten otros temas que por supuesto son importantes, pero la economía también. Ilse Arteaga dice, amigo Mario, sorprendente la actitud del diputado de Carri. Él disfruta de fuero parlamentario, sus comentarios son políticos y no cabe pena porque él tiene inmunidad. @León del Valle 62. Venezuela de manera urgente necesita una profunda revisión de la política y su representación. Aguas abajo, mucha gente buena con visión inclusiva y ganas de trabajar por la reconstrucción. Aer San Antonio dice, Mario, la Bolsa Club más nunca llegó a las comunidades y en diciembre se pagó la del mes de enero. ¿Dónde fueron a parar esos dineros? Que si lo suma por parroquia representan una gran cantidad. Ramón Hernández 15, debo acotar, amigo Mario, que Ramos Alup y Bernal Gutiérrez ya son parte integral del PSUV. Deben levantar las dos manos y guardar silencio ante las atrocidades del régimen. Ya vamos a seguir leyendo comentarios. Garbo 2015, ¿qué piensa de la amnistía? ¿Qué piensa de la amnistía, Bueno, mira, Guillermo? es una figura que oportuna porque mucha gente no tenía por qué estar privada de libertad. Solo por pensar distinto y porque se habían agotado las vías pacíficas, las vías electorales, Sí. para dar al traste con el gobierno. O sea, a la gente no le queda otra que salir a protestar, a manifestarse en la calle. Pero bueno, siempre la represión, porque no deja de ser una dictadura, eso es característico de una dictadura, aplastar la disidencia. Entonces no tenían por qué estar presos. Ahora, no sé, debe ser como para ganar tiempo que han nombrado una comisión para ventilar caso por caso. No, ellos saben quiénes están bajo esa condición. Solo solicitarle a la fiscalía o a los tribunales la lista de toda esa gente y declararla En en libertad plena. Okay. Que hay otra cosa que es un tema delicado que es de los militares. Sí, que fueron excluidos. Yo lo comenté aquí Que no el deben viernes. haber sido excluidos. No tendría por qué ser excluidos. Porque ellos salen a defender la democracia. No, y además, fíjate tú, un delito típico político es el de rebelión militar. Claro. Chávez y su gente incurrieron el 4 de febrero y el 27 de noviembre del 92 en un acto de rebelión militar, a causa del cual murieron cientos de personas, cientos de venezolanos civiles y militares. Bueno, y a Chávez le dieron libertad plena a los 2 años y piquito. Fue sobreseída su causa, como fueron sobreseídas las causas de todos esos militares. Bueno, entonces, ahorita con los que están excluidos de esa ley de amnistía, puede aplicarse esa figura del sobreseimiento de la causa o el indulto para los que están condenados. Así es, así es. Vamos a seguir leyendo mensajes.
Dice Francisco García 5858, saludos estimado profesor, pa'lante. Mensaje dirigido a nuestro invitado. Méndez Reinaldo 761, ¿qué le parece la designación de Oliver Blanco como ministro del ELSI para Europa? Ya lo comentábamos. Méndez Reinaldo, Juan Pablo Guanipa y su hermano Pedro son los únicos que les han dado libertad plena y retiro de grilletes. Los demás siguen en cárcel y otros en sus casas presos y con grilletes. Garbo 2015, ¿qué hacía un hombre tan decente con ese Bernabé? ¿Qué hacía un hombre tan decente como tú con Bernabé? Pregunta esta persona. Bueno, porque son espacios políticos que uno ha conquistado a través de la lucha y porque planteamos a lo interno adecentar, moralizar a este partido. Y hay testigos de cómo cambió el comportamiento del activista político en Caracas, porque eso era un antro de vicio y eso pudimos adecentarlo, porque el ejercicio de la política es un ejercicio también magisterial. Entonces, bueno, uno tiene esa condición de educador para educar a las masas en ese sentido. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes rápidamente. Dice Garbo 2015, los ADECOS siempre son ADECOS menos Claudio Fermín. Méndez Reinaldo 761, pero Oliver Blanco era el jefe de prensa de Ramos Alú cuando era presidente de la Asamblea Nacional del 2015. Así es. Efectivamente. Pro Patria 23770. Buenas tardes, amigo Mario. Una pregunta al invitado. ¿Qué hay de cierto si se conoció en Estados Unidos que Maduro es colombiano? ¿Es verdad que todo lo que firmó como presidente de Venezuela queda sin efecto? Creaciones Coroúa dice, Mario, quiero que le preguntes a tu invitado por qué razón cayó todo esto del resultado del 28 de julio de 2024. ¿Por qué nunca estando en el cargo alzó la voz y más se presentó como candidato a la Asamblea Nacional? Que si callaste todo esto No. Y fuiste candidato. Claro, por razones de disciplina, no exteriorizamos el problema interno de nuestra organización, pero en todos los niveles donde teníamos opinión, así lo expresábamos. Y lo mismo ocurre. Yo estaba consciente de lo que estaba ocurriendo con la elección de los órganos deliberantes, tanto la Asamblea Nacional como el Consejo Municipal en el caso de Caracas, pero son espacios que no podíamos ceder, porque a mí en el pasado también me ocurrió algo similar, una destitución, pero estaba Henry y Bernabé, y yo le decía al equipo que no nos desesperáramos, porque aquí en algún momento debe darse un proceso electoral y esa era la vía para nosotros recuperar al partido, como efectivamente ocurrió. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Voy a leerlos todos, porque tenemos todavía bastantes. Y luego le damos la palabra a nuestro invitado. @W Hernández C dice, saludos Vladimir, o será saludos a Vladimir, con gusto se los doy a mi hermano. Méndez Reinaldo 761, vuelvo y repito, qué diferente fuera si tuviésemos la mayoría en la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías, los errores de no haber ido a votar, yo comparto ese criterio. Voy a seguir leyendo mensajes que nos llegaron a través de las redes de Radio Rumbo. Dicen lo siguiente. Marco Ledema dice, queremos a César Pérez Viva. Bueno, César Pérez Viva que está en el exterior, por cierto, dirigente copellano por muchos años. Él luego constituyó otra organización y fue candidato precandidato presidencial a las primarias en el año 2022. Él fue precandidato, bueno, y luego asumió, por supuesto, la candidatura de María Corina Machado, que fue la que ganó ese proceso, y luego a su vez la candidatura de Edmundo González Urrutia. Sí. Hoy en día se encuentra en el exterior. Camille 33 dice, ¿representa esta designación de Oliver un reconocimiento implícito de que el gobierno necesita interlocutores con perfiles menos ideologizados para negociar con Occidente? Buena reflexión. Es una pregunta, pero conlleva una reflexión interesante. Dice @Carlos Enrique, ¿es Oliver Blanco un puente real o es puro humo su nombramiento? Creo que buscan fracturar aún más a la plataforma unitaria, dice. Juan Hurtado, ¿podría Blanco, o sea, Oliver Blanco, facilitar el levantamiento de sanciones o la normalización de relaciones con la Unión Europea, dado que su perfil es más digerible para las cancillerías extranjeras? Y Omar Yacambí dice, ¿qué peso real tendrá en la toma de decisiones frente a figuras de línea dura
dentro de la Cancillería. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, la verdad que esa es una responsabilidad de marca mayor. Y que no responde, y que no responde a la voluntad de un individuo solamente, ¿no? Entiendo. Sí. Pues no es un canciller o un vicecanciller. Me imagino que debe ser todo el gobierno que tenga que tener que tenga que producir un cambio a lo interno para para que las cancillerías puedan reconocer y sobre todo, sus cambios. El problema de este gobierno, el gobierno venezolano, es con Norteamérica y con Europa, que son los que han tomado decisiones de sancionar funcionarios nuestros. Así es. Entonces, bueno, debe ser, ojalá sea lo que motivó su designación, que le hayan visto esa condición de establecer esos vínculos, esos puentes, para ver cómo bajan los efectos de las sanciones. Ok, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, amigos y amigas. Déjenme ver qué hora es. Nos quedan 6 minuticos, 5 minutos. Rápidamente vamos a revisar si tenemos más mensajes. Creo que no. ¿Algunas reflexiones sobre el futuro de Venezuela, Guillermo? Sí, bueno, mira, pero antes de referirme al futuro de Venezuela, yo me voy a referir a Acción Democrática. Ok. Acción Democrática es un sentimiento nacional. Y uno en Lo mismo dicen los magallaneros de Magallanes. Y los caraquitas. Y los caraquitas del Caracas. Bien, entonces, el Acción Democratista ya es un partido que va a cumplir 85 años. Sí. Y que ha jugado un rol importantísimo en el establecimiento, la recuperación y la estabilización del sistema democrático. Hemos sido en varias oportunidades el gobierno, hemos conducido al país, hemos tenido presidentes, y la obra de Acción Democrática está ahí, una obra material e inmaterial. Sí. Obra material e inmaterial. Sí. O sea que todas las decisiones que en este país se tomaron en la segunda mitad del siglo pasado tienen la impronta de Acción Democrática. Y no se olviden que este partido, como partido popular, sus políticas públicas por lo general iban en beneficio de los desposeídos, que no tenían educación, que no tenían salud, que no tenían vivienda. Y hacia allá iban las políticas públicas. Y por eso difícilmente se desarrolle al venezolano de Acción Democrática. Aquí lo importante es que haya un verdadero liderazgo que sea capaz de aglutinar toda esa militancia. Y tú verás un partido de vanguardia. Eso yo estoy plenamente seguro. Como también siento que este partido, este país con todas sus potencialidades, puede emerger como un país de primer mundo, siempre y cuando, bueno, se aboquen a dar respuesta a los problemas. Porque hemos tenido una seria dificultad, y eso comenzó a observarse a finales del siglo pasado, el fenómeno de la corrupción. Eso le hizo un daño tremendo al sistema democrático y por consiguiente al país. Si aquí la gente se le educara que esos dineros son para el pueblo, para responder a, digamos, la solución de los problemas comunes, bueno, la situación fuera otra. Fuera otra porque cualquier medio que tú desvíes del presupuesto para metértelo en el bolsillo afecta a un programa social. Sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de poner a marchar este país. Y ojalá se actúe sin sectarismo. Aquí todos nos necesitamos y todos estamos dispuestos a contribuir por el desarrollo integral de este país. Bien, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Mario. Guillermo Miguelena, dirigente político, profesor egresado de del Instituto Pedagógico de Caracas. ¿Cuál es que tu especialidad pedagógica, docente? De educación comercial. Y yo trabajaba ya estoy jubilado, pero yo trabajaba en pregrado y posgrado, daba clases en maestría y el doctorado también. Bien.
Ese es Guillermo Miguelena. Fue hasta el mes de diciembre secretario general de Acción Democrática en Caracas y ha hecho importantísimas denuncias de lo que él denomina el madridaje entre Bernabé Gutiérrez y el equipo que lo acompaña en la dirección de Acción Democrática con el gobierno del chavismo. Y ha denunciado también que a partir de su salida del CES de Acción Democrática en Caracas, la alcaldía caraqueña ha empezado a remodelar las instalaciones de esa organización política en el Paraíso. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con fe de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.